Todo comenzó con un pergamino sellado, un objeto que, según todas las expectativas, no debería existir. Ese rollo permaneció enterrado en el silencio durante 2000 años y, según la historia que circuló, fue hallado en las frías entrañas de una cueva en el norte de Israel. A primera vista parecía otro frágil fragmento del pasado, una reliquia más entre tantas. Sin embargo, cuando los científicos, en la quietud estéril de su laboratorio, lo tradujeron con cuidado, comprendieron la naturaleza de lo que tenían entre manos. No era ni un evangelio ni un salmo. Se trataba de una carta personal, íntima, casi temblorosa, dirigida a una sola persona, Jacob, su hermano. La conclusión que muchos consideraron imposible apuntaba a un autor singular, Jesús de Nazaret. La noticia, filtrada en la primavera de 2023, encendió la red con una mezcla de asombro y rechazo. Foros, podcasts y conversaciones públicas se llenaron de una incredulidad sorda. Durante 2000 años no habíamos poseído ni una sola línea atribuida a su mano. Nada. Y de pronto, parecía que la voz personal, sin intermediarios y sin ornamentos teológicos, nos hablaba directamente, no para una multitud, sino para un hermano. En esa carta no había relatos de milagros ni proclamaciones del reino celestial. Hablaba de cansancio, de conflicto íntimo, de peso interior. No era la voz de un Dios en la lejanía, sino la de un hombre sobrecargado. Si los peritos tenían razón, el mundo escuchaba por primera vez una voz que la historia había dado por perdida. Pero, ¿y si gran parte de esa historia fuera una falsedad? Mi investigación no se limita a lo que apareció en 2023. Quiere entender por qué tantas personas deseaban con tanta fuerza creer en esa carta. Porque ese pergamino falso, ese espectro digital, resultó ser apenas una sombra proyectada por un hallazgo verdadero y mucho más profundo. Esa sombra encubría una biblioteca real cuyo descubrimiento provocó pánico, un conjunto de escritos tan explosivos que algunos intentaron quemarlos y aniquilarlos. Antes de llegar al núcleo de esta investigación, hay que dimensionar lo que hemos perdido. Imaginen esto. En el centro de la civilización occidental figura una persona cuya palabra, según nos enseñan, cambió el rumbo de la historia, y, sin embargo, no conservamos ni una sola letra autógrafa suya. No tenemos notas personales, ni borradores, ni escritos suyos que puedan atribuirse con seguridad. Es una contradicción, un agujero negro en la memoria histórica. Poseemos escritos detallados de Platón, que vivió 400 años antes. Abundan las cartas personales de Cicerón. Conservamos las memorias militares de Julio César y complejos tratados teológicos de Pablo, su contemporáneo, hombre que jamás lo conoció en vida, pero que, en buena medida, configuró el cristianismo. Pero de Jesús mismo en términos escritos directos, nada. Los historiadores y los teólogos han intentado resolver este enigma durante siglos. La primera hipótesis dice que era analfabeto, una posibilidad remota si consideramos su papel de maestro en la tradición rabínica. Los evangelios mismos lo presentan leyendo las escrituras en la sinagoga, y leer y escribir eran habilidades estrechamente vinculadas. La segunda teoría, más plausible para muchos estudiosos, propone una elección deliberada. Jesús habría pertenecido a una tradición profética oral de Judea, donde la palabra vivía al pronunciarse y escribirla, equivalía a petrificarla, a matarla. Sus dichos habrían sido pneuma, respirar, aliento. Estaban destinados al oído, no al libro. La tercera explicación, la más sombría, considera que fue un profeta apocalíptico. Esperaba que el fin llegara en breve, durante la vida de sus discípulos, con lo cual escribir para un futuro lejano carecía de sentido. Sea cual fuere la causa, persistió el silencio escrito, y en ese vacío se precipitaron otros. Al principio sus discípulos, pescadores galileos sin formación sistemática, transmitieron sus palabras de boca en boca. Recordaron parábolas y dichos paradójicos que, con el tiempo, fueron moldeados, seleccionados y reinterpretados. Los eruditos imaginan una colección perdida de dichos, una fábrica de memoria que produjo material para las futuras comunidades. Pero la memoria es frágil y cambiante. Los testigos murieron, las voces se dispersaron. Pablo, que no conoció a Jesús en vida, ya edificó una teología propia a partir de una visión mística de Cristo,
y la Iglesia en crecimiento requirió doctrinas claras. 30, 40 o 70 años después de la muerte del Maestro, comenzaron a redactarse los evangelios que hoy conocemos. Esos textos no son biografías en sentido moderno, sino documentos teológicos con un propósito definido: demostrar que aquel hombre era el Mesías anunciado en las Escrituras hebreas. Fueron recuerdos seleccionados, editados y articulados para formar una versión oficial. Pero, ¿y si existieron otras versiones? ¿Y si hubo discípulos que conservaron enseñanzas distintas, más místicas o más íntimas, que no encajaban en el relato único de muerte expiatoria? ¿Dónde quedaron esos textos? Nuestra búsqueda cambia de rumbo y nos aleja de Judea y Galilea para adentrarse en otro desierto: Egipto. Aquí la historia deja de ser suposición y se convierte en materia tangible. Diciembre de 1945 fue el momento decisivo. El mundo acababa de emerger de la guerra más devastadora que la humanidad había conocido. En la Alta Egipto, cerca de la localidad de Nag Hammadi, a los pies de los acantilados negros de Jebel Eta, un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman y sus hermanos buscaban tierra rica en salitre para abonar sus campos. No iban tras tesoros ni antiguas reliquias. Su objetivo era fertilizar la tierra. Sin embargo, huían de otra amenaza: una vendetta familiar. No mucho antes, su padre había sido asesinado en una disputa por tierras, y ellos habían vengado ese homicidio. Por eso se ocultaban, temerosos de represalias y de las autoridades. Mientras excavaban apresurados al pie de las rocas, la piqueta de Muhammad dio contra algo duro que emitió un sonido hueco y extraño. Al apartar la arena, vio asomar el borde de una gran ánfora de barro roja, casi 1 metro de altura, sellada con betún negro en su cuello. Muhammad vaciló. Era analfabeto y supersticioso, temía haber desatado un genio o un espíritu ancestral. Su hermano lo burló y la curiosidad, aliada con la codicia, venció al miedo. Rompieron la vasija. Entre una nube de polvo milenario no encontraron oro. Hallaron libros, 13 códices antiguos, gruesos, encuadernados no en rollos sino en formato de códex, envueltos en cuero agrietado. Muhammad no tenía nociones arqueológicas. Cargó los libros en un camello y los llevó a su casa con la urgencia práctica de quien necesita leña para la estufa. Esa misma noche ocurrió una tragedia inimaginable. Su madre, Ahmad, arrancó hojas de uno de esos códices y las arrojó al fuego para cocer el pan. Nunca sabremos exactamente qué palabras y revelaciones fueron convertidas en ceniza aquella noche, pero lo que sobrevivió al incendio sacudió los cimientos del mundo religioso. Lo descubierto no fue un único manuscrito aislado, sino una biblioteca prohibida. A partir de allí se desató una historia digna de un thriller. Muhammad Ali, consciente del posible valor de su hallazgo, pero temeroso por la sangre derramada en su familia, comenzó a vender los códices por partes. Uno llegó a manos de un sacerdote local, otro fue a parar al mercado negro de antigüedades en El Cairo. Rumores de papiros extraños llegaron a oídos de los especialistas del Museo de El Cairo, que se apresuraron a localizar lo que quedaba, pero uno de los códices más importantes ya había salido del país de manera clandestina y acabó en Europa, en Bruselas. Se lo conoció como el Códice de Jung, porque una fundación de Zúrich lo adquirió como obsequio para el célebre psicólogo Carl Gustav Jung. Jung, fascinado de por vida por el gnosticismo y los misterios del inconsciente, se encontró con textos gnósticos auténticos. Sin embargo, el drama continuó. Los eruditos que tuvieron acceso a esos papiros los custodiaron celosamente durante décadas, demorando su publicación y debatiendo sin fin. El mundo sabía que existía un tesoro, pero no podía leerlo. Poco a poco, a través de confiscaciones, compras a traficantes y rescates de cajas fuertes, la biblioteca fue reuniéndose en El Cairo. Cuando finalmente se tradujo, la reacción fue unánime: asombro. Había una biblioteca completa de los gnósticos compuesta por 52 textos que se pensaban perdidos para siempre. Textos que la Iglesia oficial hace 1500 años había mandado a buscar y quemar. Entre ellos figuraban el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y el Apocalipsis de Pedro. Y 2 piezas resultaron ser clave para nuestra investigación: el Evangelio de María Magdalena y el texto que aparece aquí bajo el nombre que nos legó la tradición en esa colección, el Evangelio de Fama.
El Evangelio de Fama no es una narrativa de nacimiento, ni tiene episodios de milagros o pasiones públicas. No hay juicio ante Pilato, ni crucifixión, ni resurrección glorificada. Se presenta como una lista de 114 dichos cortos y enigmáticos, cada uno empezando con la fórmula Jesús dijo. Lo que surge de esos logia es una figura distinta de la que escuchamos en la liturgia. No es un predicador que anuncia un reino que espera en el más allá, es un místico que proclama la inminencia del reino aquí y ahora, un reino que pasamos por alto porque no sabemos mirar. Por ejemplo, en el Logion 3, Jesús dice que si quienes os guían os aseguran que el reino está en el cielo, los pájaros se os adelantarán, y si dicen que está en el mar, los peces os ganarán. Pero el reino está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos. Si no os conocéis, vivís en la pobreza, y la pobreza es vuestra condición. Ese no es un discurso de fe sacrificial, sino una psicología del autoconocimiento que recuerda más a prácticas místicas orientales que al sermón público de una sinagoga. En el Logion 77, la voz es aún más radical. Yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy todo. Todo procede de mí, y todo vuelve a mí. Corta la madera y allí me encontrarás. Levanta la piedra y yo estoy allí. Es una afirmación de panteísmo que disuelve la divinidad en la trama misma del mundo. En el Logion 22, la enseñanza recurre a la metáfora de los niños. Los que maman son como los que entran en el reino. Cuando los discípulos preguntan, ¿cómo será posible entrar siendo niños?, él responde, ¿cuándo haréis de dos uno? ¿Cuándo haréis lo interior como lo exterior y lo exterior como lo interior, lo de arriba como lo de abajo? Cuando hagáis al varón y a la mujer uno solo, para que varón ya no sea varón y mujer, ya no sea mujer, entonces entraréis en el reino. No es un código moral, sino una alquimia espiritual, una invitación a trascender la dualidad y recuperar una unidad andrógina originaria. La salvación, en esa perspectiva gnóstica, no proviene de una fe ciega en un sacrificio redentor, sino del conocimiento, de la gnosis, de recordar la chispa divina encerrada en el cuerpo material. Y junto al Evangelio de Fama apareció el texto de María, aunque en peor estado de conservación y sin embargo aún más subversivo. El Evangelio de María confirma lo que muchos habían susurrado en los siglos posteriores. María Magdalena no fue una meramente seguidora ni la figura denigrada por tradiciones posteriores. En ese escrito, ella aparece como la principal discípula, la única que comprendió al Maestro en profundidad. Tras la partida del Maestro, los apóstoles se hallan desorientados y temerosos. Acuden a María y le piden que revele lo que el Maestro le dijo en privado, porque saben que él la amó más que a ellos. Ella comparte una visión mística sobre el ascenso del alma, describe las pruebas que ésta debe atravesar en su retorno hacia la luz y transmite contraseñas y respuestas secretas otorgadas por Jesús para franquear los umbrales de los poderes hostiles. La reacción de los apóstoles es reveladora. Pedro estalla en ira y pregunta si realmente el Maestro habló a una mujer en privado y dejó a los hombres afuera. Es una escena de celos y confrontación por la autoridad. Leví intenta calmar a Pedro. Si el Maestro la consideró digna, ¿quiénes son ellos para negarle voz? Ese conflicto simboliza la colisión entre una tradición jerárquica y patriarcal, representada por Pedro y la fe institucional, y una vía mística y personal, representada por María y el conocimiento. Sabemos por la historia posterior quiénes ganaron la contienda política y cultural. El Evangelio de Felipe agrega más leña al fuego del escándalo. No es una narración lineal, sino una colección de reflexiones, metáforas y secretos, y en él se lee una frase que alarmó a los guardianes de la ortodoxia. 3 siempre caminaban con el Señor: María, su madre y su hermana, y Magdalena, a quien llamaban su compañera. La palabra griega traducida como compañera no implica solo amistad, sino cercanía íntima y participación compartida. Y el texto asegura que el Salvador la amaba más que a los demás discípulos y la besaba frecuentemente. El papiro está dañado justo en el punto clave, pero el sentido es inequívoco. Había entre ellos una relación singular. Para los gnósticos ese beso era un símbolo de transmisión de conocimiento, para sus opositores una prueba de escándalo sexual y otro motivo para perseguir y destruir esos escritos. Esos evangelios,
Fama, María, Felipe, delinean un mundo en el que las mujeres ocupan lugares de igualdad o primacía, en el que la materia se concibe como prisión y donde la divinidad habita dentro de cada ser. Esto equivalía, para los poderes emergentes de la Iglesia institucional, a una amenaza anárquica. ¿Por qué entonces desaparecieron estas obras de los anaqueles de la historia oficial? Porque fueron ocultadas y, en muchos casos, perseguidas hasta su aniquilación. En el siglo II, aproximadamente entre 100 y 150 años después de Cristo, el cristianismo se encontró en plena guerra civil doctrinal. No solo enfrentaba la hostilidad del mundo pagano y de Roma, también se debatía internamente entre corrientes opuestas. Por un lado estaban los gnósticos, que confiaban en la experiencia personal y la revelación interior. Por otro lado, los proto-ortodoxos, que clamaban por orden, jerarquía y unidad doctrinal. Un líder decisivo en aquella contienda fue Ireneo de León, quien no solo escribió teología, sino que organizó una estrategia para imponer una ortodoxia única. En su obra contra las herejías, trazó listas y denuncias. Por primera vez, se afirmó que solo 4 evangelios, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eran canónicos, mientras que los demás debían ser rechazados. 100 años después, cuando el poder imperial de Constantino buscó cohesionar un imperio fracturado, la Iglesia unificada resultó útil para el Estado. En el año 367, el influyente obispo Atanasio de Alejandría redactó su epístola pascual 39, en la que por primera vez se estableció con claridad la lista de 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento y se condenaron como veneno los textos considerados heréticos. La orden de buscar y destruir esos escritos se volvió práctica habitual. Lo que Muhammad Ali exhumó en 1945 fue más que un conjunto de libros. Fue la biblioteca secreta de monjes del cercano monasterio de San Pacomio, que desobedeciendo mandatos de purga, no pudieron quemar sus tesoros. En vez de destruirlos, los ocultaron en ánforas como cápsulas del tiempo y las enterraron en cuevas esperando que, algún día remoto, alguien los hallara. Esperaron 1600 años. Así, en definitiva, ¿qué tenemos frente a nosotros? El pergamino falso de Arbel de 2023 es una mentira. Sin embargo, esa mentira es solo un eco de un descubrimiento verdadero y monumental. La biblioteca de Nag Hammadi. Esa colección demuestra que el cristianismo primitivo no fue una sola voz monolítica, sino un coro de variadas confesiones. Existieron diferentes cristianismos. El judaico de Santiago, hermano de Jesús, centrado en la observancia de la ley. La forma helenística promovida por Pablo, que relativizó la ley. Y la vía mística gnóstica, representada por Tomás, María y otros, que privilegiaba la experiencia interior por encima de la norma. Lo que llamamos hoy cristianismo es simplemente la versión que ganó la batalla política e ideológica. Fue la modalidad más organizada, más útil para la construcción de un poder temporal. El Evangelio de Fama fracasó porque proponía una experiencia espiritual que dejaba obsoletos al sacerdote y a la jerarquía. Si el reino está dentro de cada uno, ¿para qué intermediarios? Ante esa perspectiva, quedó claro que la economía del poder eclesiástico necesitaba un mensaje controlable. Volvemos a la pregunta inicial: ¿y si hubiéramos encontrado una carta personal de Jesús? En cierto modo ya la hallamos. Se llama el Evangelio de Fama y está acompañado por el Evangelio de María. Ambos nos muestran otro rostro de Jesús, menos figura divina salvadora y más maestro, guía místico y filósofo. No fueron los misteriosos templarios ni extraterrestres quienes ocultaron esos textos. Lo hicieron instituciones que se formaron justamente para preservar su nombre. La ironía es casi cósmica. En la búsqueda de una religión coherente y única, los fundadores de la ortodoxia pueden haber silenciado la voz más pura, extraña y humana de su propio maestro. Aquellos que denominaron esos escritos veneno intentaron enterrarlos en el desierto, pero la verdad, como la piedra de la que habla el Logion 77, siempre encuentra la manera de emerger. Vivimos con la sensación de que todo ya está descubierto, que los mapas están completos. La biblioteca de Nag Hammadi demuestra lo contrario. Bajo las arenas esperan historias y voces suprimidas.
Tal vez la historia no sea un libro único entregado en la escuela, sino una vasta biblioteca de capítulos recortados y censurados de la que apenas hemos leído una versión oficial. ¿Qué más yace enterrado en el desierto? ¿Qué otras voces fueron acalladas por la urgencia del poder? Esta investigación no concluye aquí, apenas ha empezado.